Hola, para la unidad 2 voy a realizar la tabla de intervalos. Utilizaré los archivos que envié a sus correos y que también pueden encontrar en la cuenta de Facebook. En el primer ejemplo mostraré cómo desarrollar la tabla de intervalos de acuerdo a lo que nos indican en la plataforma. Aquí tengo un ejercicio con 130 datos, los cuales están en desorden. El primer paso sería, al igual que en la tabla de frecuencia simple, ordenarlos e identificar el dato menor y el dato mayor. Para calcular el rango voy a utilizar la fórmula R es igual a xn menos x1, donde xn es igual al valor máximo, que es 98, y x1 es el valor mínimo, que es 1. Por lo tanto, 98 menos 1 es igual a 97. Para determinar el número de intervalos, en este caso me indica que son 10 intervalos de clase, por lo tanto k es igual a 10. Para la amplitud del intervalo voy a dividir el rango entre el número de intervalos. Por lo tanto, 97 entre 10 es igual a 9.7. En la plataforma nos indican que no utilicemos decimales, sino los enteros. Por lo tanto, solamente voy a utilizar el 9. Para la formación de intervalos, el primer intervalo se construye un número antes del primer dato. Es decir, el primer dato es el 1, un número antes sería el 0. El 0 más la amplitud del intervalo es 0 a 9. Para el segundo intervalo voy a tomar un número después del dato anterior. Entonces, iniciaría del 10 más la amplitud del intervalo sería 19. Voy a pasar estos datos a la tabla de intervalo. Y lo primero es enumerar los intervalos que requiero, es decir, del 1 al 10. Y después voy a pasar los datos que ya tenía, que es el primer intervalo del 0 al 9, el segundo intervalo del 10 al 19, y así hasta el décimo intervalo. Para la frecuencia absoluta, que se representa como f minúscula i, voy a contar cuántos datos se encuentran dentro del primer intervalo, es decir, del 0 al 9. Yo aquí ya enumeré, y del 0 al 9 tengo 14 datos. Del 10 al 19, del 10 al 19 tengo 13 datos. Lo mismo para cada uno de los intervalos, y el último dato, o la suma de esta columna, debe de ser igual al total de datos por el que estoy trabajando, es decir, 130. Para la frecuencia absoluta acumulada, que se representa como f mayúscula i, la fórmula es fi más fi, es decir, frecuencia absoluta más frecuencia absoluta. Voy a pasar el primer dato y voy a sumar este dato con la siguiente frecuencia absoluta. Por lo tanto sería 14 más 13 igual a 27. Ahora, este 27 lo voy a sumar con la siguiente frecuencia absoluta. 27 más 14 igual a 41. 41 más 11 igual a 52, y lo mismo para cada uno de los intervalos, y el último dato debe de coincidir con el total de datos, es decir, estas dos columnas deben de ser iguales. Para la frecuencia relativa, que se representa como h minúscula i, la fórmula es fi sobre n, es decir, frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, el primer intervalo sería 14 entre 130 igual a 0.10.769 milésimas. Para el segundo intervalo, 13 entre 130, el resultado es igual a 0.1 décima. Lo mismo para cada uno de los intervalos, y la suma de esta columna debe de ser igual o menor a 1.
Para la frecuencia relativa acumulada, que se representa como H mayúscula I, la fórmula es HI más HI, es decir, frecuencia relativa más frecuencia relativa. Yo aquí pasé la fórmula, la fui desarrollando y después sustituí los valores. Por ejemplo, esa es la suma de la primera frecuencia relativa más la segunda frecuencia relativa. Aquí frecuencia relativa del primer intervalo más la frecuencia relativa del segundo intervalo más la frecuencia relativa del tercer intervalo. Esto es igual a la suma que voy a hacer aquí, los resultados que van a aparecer aquí. El primer dato lo voy a pasar tal cual y este dato lo voy a sumar con la segunda frecuencia relativa. La suma de estos me va a dar este resultado, 10.20.769 milésimas. Este resultado lo voy a sumar con la tercera frecuencia relativa. El resultado va a ser 0.31.538 milésimas. Esto para cada una de las celdas o de los intervalos, y la suma de esta columna debe ser igual o menor a 1. Aquí Excel lo redondeó. Y es importante que siempre incluyan sus conclusiones. Para realizar la tabla de intervalos en Excel voy a utilizar este ejemplo con 50 datos, los cuales están en desorden. Voy a copiar, voy a pegar aquí abajo, y lo mismo con cada una de estas columnas hasta formar una sola, lo cual ya hice aquí. Aquí voy a enumerar los datos, voy a colocar el 1 en barra de herramientas en series, serie en columnas, el incremento es del 1, límite 50, le doy a aceptar, voy a copiar los datos, con control C o con el botón derecho del mouse en copiar y los voy a pegar. Aquí los voy a ordenar, los puedo ordenar desde este icono de ordenar y filtrar o en datos, en ordenar de menor a mayor. Continúo con la selección actual, le doy a ordenar, voy a copiar estas tres columnas. Aquí no necesito quitar los números duplicados, copio estas tres columnas, los voy a pasar a esta hoja. Voy a iniciar con los datos bases para construir la tabla de intervalos. El primero es la población, que se representa como N mayúscula. Son 50 datos, que es el total de la población. Este dato lo voy a dividir entre 2, que sería igual a 25. La diferencia, voy a poner 1, este dato es opcional. Número de intervalos, que se representa como K, tiene tres opciones, tres formas de poderlo obtener. La primera opción sería mediante la fórmula igual a raíz del total de datos, es decir, de G10. Le doy a aceptar y redondeo el dato. La opción 2 es mediante la fórmula igual 1 más 3.33 por el logaritmo de G10, es decir, del total de los datos. Le doy a aceptar. Este dato lo redondeo. Y la tercera opción es el número que se nos indique. Entonces ya tengo el número de intervalos, aquí sería 7, con el redondeo, y voy a obtener el dato máximo y el dato mínimo. Para el dato máximo voy a utilizar la fórmula igual a max y el rango, que sería de C2 a C51. De C2 a C51 tomé la columna donde están los datos en orden. Para el dato mínimo voy a utilizar la fórmula igual a min
y el mismo rango de C2 a C51. Para determinar el rango, le voy a aceptar. Para determinar el rango, la fórmula es R es igual a xn menos x1, es decir, j igual a paréntesis j21 menos j22, cierro paréntesis, y aceptar. Esto es el dato máximo menos el dato mínimo, y aceptar. Para la amplitud o tamaño del intervalo, que se representa como AI, es la división del rango entre el número de intervalos, es decir, R entre K. Esto es igual a J24 entre K17. Le doy a aceptar y redondeo el dato. Sería igual a 4. Ahora sí, voy a iniciar con el llenado de la tabla. Aquí voy a enumerar el total de intervalos que requiero, que son 7. Y después voy a buscar el límite inferior del primer intervalo. Si el último dato o el dato mínimo es igual a 15, un número antes sería el 14. Este sería el límite inferior del primer intervalo, sería 14. Y para el límite superior voy a utilizar la fórmula igual a E3 más K25. E3 es el límite inferior que acabo de determinar más la amplitud del intervalo, que es K25. Para el siguiente límite inferior, el límite inferior del segundo intervalo, voy a sumar el límite superior anterior más la diferencia, que es 1. Es decir, igual a F3 más J15. Para su límite superior, este es igual a E4, que es el límite inferior que acabo de determinar, más K25, que es la amplitud del intervalo. Para fijar las fórmulas, puedo utilizar F4 y seleccionar el dato que no quiero que se mueva, o manualmente. Para el límite inferior, el dato que no quiero que se mueva es la diferencia, que es 1. Para el límite superior, el dato que no quiero que se mueva es la amplitud del intervalo, que sería K25. Voy a fijarlo. Puede ser con F4 o coloco el signo de pesos antes y después de la K. Le doy a aceptar. Selecciono el dato fijo o la celda con los datos ya fijos y arrastro. Nuevamente coloco la celda, el cursor en la celda con el límite superior y los datos ya fijos, y arrastro hasta el último intervalo. Y ya tengo mis intervalos. Para la frecuencia absoluta puedo, antes hay otra forma para utilizar o para obtener los intervalos, que sería igual a paréntesis igual paréntesis E3, que es el límite inferior, y comercial, comillas, punto, comilla, y comercial F3, que es el límite superior. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. La diferencia de esta fórmula y las anteriores es que va a concentrar los intervalos en una sola celda. Ahora sí, para la frecuencia absoluta, que se representa como F minúscula I, tengo dos fórmulas para determinarla. Una es igual a contar punto si, igual a contar punto si punto conjunto, paréntesis, y el rango, que sería de C2, que es este, que es los datos en orden, sería de C2 a C51. Fijo los datos
ya que el rango no quiero que se mueva, quiero que sea siempre el mismo. Punto y coma, comilla, mayor o igual, comillas, y comercial, E3 es el límite inferior, punto y coma, nuevamente el rango, que es de C2 a C51, y aquí ya fijé los datos, colocando el signo de pesos antes y después de la C, punto y coma, comillas, menor o igual, comillas, y comercial, F3, y cierro la fórmula, aceptar. Coloco el cursor en la esquina inferior derecha de la celda y arrastro hasta la última celda, hasta el último intervalo. Otra forma para obtener la frecuencia absoluta es con la fórmula igual a contar sí. La anterior fue contar punto sí, punto conjunto. Este es igual a contar punto sí. Abro paréntesis y el rango, en este caso tomé el rango donde están los datos no ordenados y los fijé. Sería de A2 a A51. De A2 a A51 fijo los datos colocando signo de pesos antes y después de las A, punto y coma, comillas, mayor o igual, comillas, y comercial, E3, que es el límite inferior del primer intervalo, cierro comillas, menos contar punto sí, abro paréntesis, nuevamente el rango, que sea 2 a 51, fijo los datos, punto y coma, comillas, mayor, comillas, y comercial, F3, que es el límite superior. Le doy a aceptar y obtengo los mismos resultados que con la anterior fórmula. Sumo los resultados de cada uno de los intervalos y el total debe ser igual al total de datos, es decir, 50. Para la frecuencia absoluta acumulada, que se representa como F mayúscula I, la fórmula es Fi más Fi es igual a frecuencia absoluta más frecuencia absoluta. El primer dato lo paso tal cual, que es la celda igual a G3. Para la segunda celda voy a sumar el dato que está a un lado a la izquierda y el dato que acabo de terminar, que es el que está arriba, que es la primera frecuencia absoluta, y sería igual a G4 más H3. El siguiente sería igual a G5 más H4. Selecciono estas celdas donde ya está la fórmula, ya que aquí no hay fórmula. Selecciono donde está la fórmula y arrastro. El último dato debe de coincidir con el total de datos, es decir, este y este son el mismo, 50 y 50. Otra fórmula para sacar la frecuencia absoluta acumulada es con la fórmula igual a la frecuencia, el rango, que es de C2 a C51, de C2 a C51, fijo el rango, coloco signo de pesos antes de la C, después de la C, punto y coma, F3, que es el grupo, que sería el límite superior, hasta F9, que es el último límite superior. Aquí solamente está tomando los límites superiores. Entonces quedaría frecuencia, paréntesis, el rango de C2 a C51, fijo los datos, punto y coma, de F3 a F9, cierro paréntesis, aceptar, y son los mismos resultados que con la fórmula anterior. Para la frecuencia relativa, que
que se representa como H minúscula I, la fórmula es H igual a FI sobre N, es decir, frecuencia absoluta sobre el total de datos. Esto es igual a G3 entre G10. Nuevamente igual a G4 entre G10. Como G10, que es el total de la población, no varía, lo puedo fijar. Coloco el signo de pesos antes y después de la G. Le doy a aceptar, selecciono la celda y arrastro. La suma de esta columna debe ser igual o menor a 1. Para la frecuencia relativa acumulada, que se representa como H mayúscula I, la fórmula es HI más HI, es decir, frecuencia relativa más frecuencia relativa. El primer dato lo paso tal cual y a partir de la segunda celda voy a sumar el dato que está a un costado a la izquierda y el dato que acabo de obtener, es decir, el dato que está arriba. Y ahora compruebo, igual a I4 más K3. Aceptar. El siguiente, I5 más K4. Selecciono una celda o las dos y arrastro hasta el último intervalo, y el último intervalo debe dar un dato menor o igual a 1, como está aquí. Ya terminé la tabla de intervalos y en el siguiente video muestro cómo obtener las medidas de tendencia central y dispersión. Gracias.